Bendiciones, amada familia. Espero que se encuentren muy bien en cualquier lugar donde estén escuchando este mensaje. Les saludamos desde este hermoso país de los Estados Unidos. Les saludamos, les enviamos nuestras bendiciones y el mensaje que quiero compartirles en este momento, en este día, lleva como título La gloria detrás de la cruz del Evangelio. La gloria de una gloria que se esconde detrás de las aflicciones del Evangelio, detrás del misterio del Evangelio. Es una gloria, es un misterio. A veces ves que las cosas, a veces ves que estás perseguido por culpa del Evangelio, a veces, o sea, cualquiera que sea la situación, que en el momento que tú te abres a esta palabra de Dios o quieres abrirte esta palabra de Dios o estás predicando esta palabra de Dios, pero encuentras como obstáculos. Pero quiero decirte, a través de este mensaje que el Señor viene a hablarnos, hay una gloria detrás de la cruz del Evangelio. Vamos de lleno a la palabra de Dios. En este día de hoy vamos a leer el libro de Jonás, capítulo 1. Mira lo que dice la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno de sus compañeros: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido.
y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Para comenzar, me gustaría que miremos bien el verso 2. El verso 2 dice algo muy importante. Me gustaría que volvamos a echar la mirada en el verso 2. El verso 2 dice, levántate y ve a Nínive. Aleluya. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Mis hermanos, por favor, subraye este lugar. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Aleluya, porque ha subido su maldad delante de mí. Quiero comenzar hablándoles acerca de este verso 2, desde el lugar que dice, levántate y ve a Nínive. Aquella gran ciudad es una gran ciudad y pregona contra ella. Ahí empieza el problema, mis hermanos. Fíjate que la palabra de Dios describe que Nínive es una gran ciudad. Vamos a saber por qué y qué es lo que pasaba con esta ciudad. ¿Por qué Dios envía a predicar o a pregonar contra esta ciudad? ¿Qué era de especial en esta ciudad y por qué la palabra de Dios nos hace mención que era una gran ciudad? Fíjate, era una gran ciudad con muchos habitantes, vamos a decir con gran extensión. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué de esta ciudad? La palabra de Dios dice que pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Imagina, una gran ciudad, pero era una ciudad donde practicaban la abominación hasta que el mal, las obras de los hombres, las obras de este lugar subieron hasta Dios. Aleluya, la palabra de Dios, pero algo dice, pregona contra ella. Pregona contra ella. Y pregonar aquí, cuando miramos en el diccionario español, pregonar es hablar en alta voz. Pregonar es exponer sin ocultar sus maldades, hablar contra. Y ahí uno de los problemas. ¿Por qué? Porque muchos a veces queremos que nos hablen a un tono que a nosotros nos satisface, a un tono que a nosotros nos parece normal. Pero Dios envía aquí a Jonás y le dice, ve a pregonar. En otras palabras, vete a hablar a viva voz, en alta voz, sin esconder, que todo el mundo sepa la maldad que hay en este lugar. Si vamos a contar la primera dificultad, como hemos escuchado, la gloria detrás de la cruz del Evangelio. Ahí está uno de los desafíos voy a comenzar con la parte del predicador, porque en este mensaje quiero hablar ya sea a los que predican el Evangelio como a los que escuchan el Evangelio. Pero quiero comenzar con estos hombres de Dios, con estas mujeres de Dios, con estos siervos alrededor del mundo, con estos hermanos, hermanas que habiendo recibido este llamado, habiendo recibido la palabra de Dios, de predicar a otros, pero tú encuentras cierto desafío en el momento de transmitir este mensaje que te ha sido dado por Dios. Como estaba mencionando antes, vemos la palabra de Dios dice aquí, ve a pregonar contra esta gran ciudad. Pero encuentras a cierta gente o mucha de la gente, mira,
Vemos que entre las cosas muy importantes, entre las cosas cuando nosotros llevamos en el Evangelio de Cristo, es fácil que alguien acepte una buena noticia. Cuando tú dices a alguien, oh, Dios te ha dicho que te va a bendecir, tú eres una bendecida, tú eres un bendecido, la gente está ahí vas a ver cómo la gente, ahí vas a ver cómo el mundo está. Amén, amén, gloria a Dios. Oh, Dios ha dicho que te va a bendecir en tal área. Amén, gloria a Dios. No, el Señor me está enseñando que tal bueno para ti. Es fácil. La gente, fácil de poder aceptar este mensaje, fácil de poder clamar a viva voz, pero el problema está cuando tú te vas con una amonestación. Muchos no te van a recibir aplaudiendo, con aplausos, no, sino más bien cuando tú dices a una persona que no, el Señor me ha dicho que tú tienes que abandonar los malos caminos. Es difícil que esta persona te diga amén, sino una de las cosas sería, o la persona te va a decir, por favor, tú no eres juez, tú no eres mi juez, y además sal de mi casa. Son mucha probabilidad que cuando tú vienes de parte de Dios a amonestar a alguien, y hasta puedo generalizarlo, no solo como mensaje de parte de Dios, y hemos encontrado a gente que a veces quieren que les digamos, que les prediquemos lo que ellos quieren escuchar, pero cuando tú le llevas un mensaje que no es lo que quiere escuchar, sino lo que necesita escuchar, ya te conviertes en un enemigo para esta persona. Aleluya. Y es lo que viene a pasar aquí. Como lo estaba diciendo, entre uno de los primeros desafíos de este evangelio, cuando tú llevas el mensaje, es el mensaje de gloria, de no sé qué. Son mensajes que a la gente le gustan recibir, pero mensajes que te traen, mensajes que te amonestan, la gente no mucho reciben este mensaje con un corazón abierto, o no muchos reciben este mensaje con alegría. Y yo pienso que fue uno de los primeros desafíos, porque Jonás se pregunta, una gran ciudad como Nínive, ¿quién soy yo para ir a hablarles, a ir a decirles, a ir a amonestarles? Pero mis hermanos, una de las cosas que quiero decir es, la amonestación, y lo vamos a aprender aquí en este libro de Jonás, la amonestación de Dios siempre tiene un propósito. Yo, cuando Dios me estaba dando esta palabra, yo me preguntaba, ¿qué necesidad tenía Dios para decir, si Dios quería destruir a Nínive, si ya había decidido destruirle, ¿por qué haría falta volver a llamar a Jonás? Enviar a Jonás para que vaya a predicar a Nínive. Encontramos que el propósito de Dios no era que quería destruir a Nínive, sino quería que Nínive se salvase. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Muchos a veces cuando tú traes a alguien un mensaje de parte de Dios y le dice, mi hermano, el Señor dice que dejes esta manera de vivir, que salgas del adulterio, que salgas de la mentira, que salgas de las malas prácticas brujeriles, que salgas de estas divisiones que destruyes familia, destruyes hogares, sal de estos malos caminos. La persona se levanta contra nosotros, pero siendo que Dios que te envía esta amonestación, el objetivo o el trasfondo de esta amonestación de parte de Dios no es para que tú seas destruido, sino al contrario, Dios te envía, Dios te enseña tus malos caminos. ¿Por qué? Para que cambies. Por eso la palabra de Dios nos enseña que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador se arrepienta de sus malos caminos. Y por eso el Señor envía esta palabra, que a veces puede ser de amonestación, a veces puede ser de llamarte la atención para salir de los malos caminos. Es para tu bien.
Pero vemos que muchas de las veces la gente no los han tomado como amonestación. Vas a encontrar a algunos que te dicen: tú que me vienes a hablar de que yo abandono, ¿acaso tú mismo eres así? Mi hermano que recibe la amonestación, mira el trasfondo, mira el propósito. Tal vez la persona que te trae este mensaje, tal vez sea que no vive la vida que vives, o tal vez vamos a decir tal vez vamos a decir que él vive, o sea, él hace otras cosas que tú puedas que mire y tú dices: no, esta persona no me parece clara. Pero el mensaje es para ti, no es para levantarte, mirar los errores de la persona y decirle que tú que me vienes a amonestar, ¿acaso tú no ves su vida? No, Dios tiene cómo trata con esta persona y cómo le va a amonestar también a él. Sí, cuando Dios lo quiera. Pero cuando Dios te trae a ti el mensaje, recíbalo para ti. Antes de mirar, antes de juzgar, antes de ponerte al espejo, la lupa de mirar también los errores de los demás, hasta los errores del pastor, del hermano que viene a hablarte el mensaje. Aleluya. La palabra de Dios dice: pregona contra ella. Y algo muy importante dice aquí: porque ha subido su maldad, ha subido su maldad delante de mí. Mis hermanos, quiero decirte, todo lo que hacemos para con Dios en esta tierra, todo lo que hacemos en esta tierra, sea bueno, sea malo, sube. Si tú haces buenas obras, las cosas que le agradan a Dios, estas acciones van a subir como perfume delante de Dios. Y cuando suben al cielo, este Dios que está en el cielo también te va a responder atendiendo de estas acciones que suben. El cielo te va a responder con bendición. Si tú haces subir en el cielo buenas obras, buenas cosas, estas cosas que agradan a Dios, también en respuesta de estas acciones, Dios te va a responder y te va a bendecir. Dios te va a mirar con agrado. Esto significa este mensaje, tus acciones transmiten un mensaje o informan a Dios. De la misma manera, si tus acciones o las cosas que estás haciendo son malas, esto también sube a Dios. Cuidado, mi hermano, mi hermana, que lo que haces, porque todo lo que el hombre sembrare, todo lo que tú hicieres en esta tierra, lo vas a cosechar. Porque todo esto llega a Dios. Todo esto que haces llega a Dios. La palabra de Dios dice: su maldad ha subido. Y a ver, cuando Dios le dice a Jonás que vaya a predicar, que vaya, y aquí no es cualquier prédica. La palabra de Dios dice que ve a pregonar. Oh hombre de Dios, oh hijo, hija de Dios, que el Señor te envía a amonestar, a hablar, pero como desafío. Tú empiezas a pensar: ¿qué será? ¿Acaso cómo me van a recibir? ¿Cómo van a recibir? Empiezas a cuestionar, hasta eres el primero que no cree en el cambio. Predicas, hasta hay gente, tú predicas por el cambio, pero tú no crees en el cambio. Hay gente que pues se dice: ok, solo voy a ir fácil. Si Dios me ha dicho que voy a predicar, solo voy a ir a predicar, pero yo ya conozco a esta persona, yo sé que no va a cambiar. Tú predicas por el cambio, pero no crees en el cambio. Pero tienes que saber, Dios también necesita de ti, de tu fe. Porque cuando vas con este amor, con esta fe de que sí,
sí, yo sé que si el Señor se me ha enviado a predicar, a decir la palabra, esta persona va a cambiar. El cambio no vendrá de mí. El Dios que me ha enviado es el mismo que se va a ocupar de traer el cambio en la vida de esta persona. Pero muchos nos vemos predicando a la gente, pero sin creer en este cambio, sin creer en la manifestación de la obra de Dios. Aleluya. Dios te quiere hablar. Tú como alguien que predica, que habla, que amonesta, crea en esta palabra que estás transmitiendo. Crea en el cambio. Crea en la transformación. Crea en esto, en esta palabra que Dios te da. Cree en la palabra de Dios. Cree en Dios y crea en este Dios que cambia a estas personas. Aleluya. Y también cree en este Dios que cambia las situaciones. Dios te dice hoy, ora por tal situación, ora por tal circunstancia. Créalo. No porque tú lo vas a cambiar, sino porque el Dios que tiene su propósito, el Dios que ha decidido, el Dios que ha enviado esta palabra, Él lo va a hacer, no tú, pero Dios lo va a hacer. Solo necesita de ti que creas en Él. Aleluya. Y también encontramos a esta gente que se dicen, si yo me voy a predicar, ¿acaso cómo la gente, cómo lo van a recibir? Si yo digo tal, son gente, ya tienes una imagen de la gente de delante. ¿Por qué? Porque eres tú el primer juez de las circunstancias de las personas. No, Dios quiere que cambies. Dios quiere que cambie, y por eso vemos a muchos hoy en día ya no predican el evangelio, ya no predican la verdad, y si predican el evangelio ya no predican el verdadero mensaje que Dios te ha dado. Mi hermano, mi hermana, que la gente no te crean, pero sí solo transmita el mensaje de Cristo, aun cuando la gente no te crean, aun cuando las cosas no cambian, pero persiste en dar solo lo que Dios te ha dado, a predicar, a dar, a orar por ello, porque Él es el que se encargará, es la garantía de lo que tú transmites al mundo. Muchos hoy en día, ¿por qué lo que va a decir? ¿Qué van a decir la gente? Han cambiado el mensaje y han predicado mensajes que realmente no son los mensajes que Dios les ha enviado. Han predicado, han puesto. Imagina, Dios les dice que vete a pregonar, vete a gritar, vete a hablar, vete a ser directo, pero no porque tú tienes miedo de qué te dirán, cómo será la reacción, empiezas a ponerlo a las amonestaciones, las empiezas a poner chocolate, pero siendo que Dios te ha dicho, di a, pero tú empiezas de añadir, empiezas de quitar al mensaje las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué dirán? ¿Cómo será la reacción? Y hay otros, también como Jonás, que finalmente se dice, yo no creo que esta gente van a cambiar, por lo cual yo no me voy a ir, yo no voy a ir a perder mi tiempo. A otros que dicen, ellos no van a cambiar, yo no lo voy a hacer. Y hay otros que dicen, Señor, por favor, envíame para otras cosas, pero esto sí, yo no puedo. Aleluya. Hay muchos que pueden tener buenas razones para ir a predicar, para ir a decir la verdad. ¿Por qué? Porque ellos mismos han puesto un juicio, ellos mismos ya han reflexionado cómo será el resultado, qué pasará. La gloria detrás de la cruz del evangelio. Sí, Dios necesita a estos hombres de Dios, a estas mujeres de Dios, que van a tomar la fuerza sin importar los obstáculos. Sí, que va a haber
y ha habido y habrán situaciones donde tú predicas, donde tú dices la verdad, pero esta verdad no es bienvenido, aleluya, no es bienvenida. La gente te van a decir cosas, la gente te van a pegar, hasta te pueden hacer todas las demás cosas, pero predica la verdad. Dios necesita estos valientes hoy que vas a decir la verdad. Y yo te quiero animar, predique la verdad, persiste en esta verdad, porque tal vez la gente no te creen hoy, pero si permaneces vas a ver que esta palabra, si permaneces en esta verdad, vas a ver que esta palabra que tú has recibido de Dios siempre cumplirá. Noé estaba hablando a Sodoma, a Gomorra, les estaba diciendo que se arrepientan, el Señor va a enviar diluvio, pero muchos no creyeron, pero aún así Noé siguió construyendo, siguió hablando a la gente hasta que llega la verdad. Llega el día. Mi hermano, yo te puedo decir, yo te quiero animar a través de esta palabra. Predique aun cuando no te crean. Algún día el Señor confirmará su palabra. El Señor hará que la gente entiendan que tú no eres un falso mensajero. Aleluya. Que tú no eres un falso mensajero. Hemos visto historias en la Biblia, la palabra de Dios nos habla de este rey, que espera que le vayan a predicar, que espera que el profeta de Dios, el hombre de Dios, le vaya a dar un otro mensaje. Ya le tenía este hombre de Dios, le decía, no, él nunca me predica lo que es bueno. Sí, la gente van a querer escuchar lo que quieren. Van a querer que tú les prediques el mensaje que quieren, pero no cambies la verdad, no cambies el mensaje por las amenazas. Dios necesita que hoy en día seamos fuertes, seamos valientes de decir, di a la gente, di a estas situaciones, yo te digo la verdad, yo vengo de parte de Dios e insisto, aun cuando no crees, pero es la palabra de Dios. Hombre de Dios, crea en el cambio. Hombre de Dios, predique. Es cierto los desafíos, es cierto la gente no te van a considerar, pero déjame decirte, si tú predicas el evangelio de Cristo, si tú predicas la verdad, manténgate en esta verdad y no cambies el mensaje por nada. Yo quiero darle un testimonio antes de seguir, como les estaba diciendo, que voy a hablar, ya sea para el que da el mensaje como el que recibe este mensaje. Esta palabra tiene dos bloques, para el que predica o el que da el mensaje y para el que recibe. Pero antes de ir al otro bloque del mensaje, quiero darles este mensaje, este testimonio de lo que me pasó hace unos días. El Señor nos envió a una misión, a un país. ¿Y qué pasa cuando nos vamos a esta misión? El Señor me da una palabra, que será la palabra que voy a tener que predicar a una determinada iglesia donde tenía que ir a predicar. Pero ¿qué pasa? Antes de ello, el Señor me había dicho que ore por la gente, y todo lo demás. Pero ¿qué pasa? Cuando termino de orar y termino de dar la palabra, llego en casa, me sentí como pero Señor, si me has dicho que predique, si me has dicho que ore por la gente, pero no he terminado de entender, si no he podido ver a la gente animados, no he visto tantos amén de gente que ha recibido esta palabra con el corazón, no he podido ver. O sea, tenía algunas expectativas que yo me decía que, si el Señor me dice que vaya a hacer tal, yo creo que así va a ser y así va a ser, pero era un error. Expectativas humanas, no, era un error. Y además, una de las cosas es
El Señor se dirige, el Señor sí sabe cómo toca corazones, a la manera de Dios. Dios te puede decir hoy que prediques, que ores por un enfermo y tú ves que terminas de orar, pero el enfermo no recibe la sanidad. Tus ojos ven que no han recibido la sanidad. No es así. Tú no sabes cómo el Señor lo ha hecho. Y por eso hay muchas veces, porque nosotros ya creemos, muchos pensamos que no, el Señor lo va a hacer así. Si le impongo la mano, la persona va a levantar. Sí, el Señor lo puede hacer, pero con sus propósitos. Pero hay momentos que también no lo puede hacer. Esto es la decisión de Dios. Puede decir que esta vez sí lo hago y fuera que no. En fin, el Señor, en lo que concierne estos misterios, estos milagros de Dios, Dios se manifiesta de diferentes maneras. La palabra de Dios nos enseña que cuando Jesús maldice la higuera visiblemente o en el exterior no se muestra, no se muestra que se seca, no se muestra efectos de maldición. La higuera no se secó de inmediato, pero al día siguiente los discípulos de Cristo encuentran que la higuera ya se secó. Mi hermano, quiero decirte, el poder de Dios no se hace, no es, Dios, su poder cuando nosotros, la palabra de Dios tiene poder, y en el momento que liberas esta palabra, en el momento que haces este acto que Dios te dice que haga, ya sea orar, predicar, en el momento que tú lo haces, hay un poder que se suelta espiritualmente, visible o invisible, pero en el momento que haces, que predicas, que da la palabra, que oras, las cosas no vuelven a ser igual. Y es lo que he mencionado de la higuera estéril. Cuando Jesús declara, maldice la higuera, esta higuera recibe la palabra de Dios, llega a esta higuera y el poder de Dios empieza a operar, se pone en activo. No se puso en activo cuando todo ya se secó, no, sino se puso en activo cuando la palabra fue soltada. ¿Y qué pasa? Estuve allí un poco como si, Señor, ahora tengo que ir a predicar este mensaje, acaso. Pero ¿qué pasa? Tomé las fuerzas y fui a predicar esta palabra. Cuando terminamos con el culto, es cuando el pastor de esta iglesia, el pastor principal de esta iglesia nos invita a ir a cenar juntos, y nos vamos a cenar, y durante la cena el pastor viene y me dice, mi hermana, la palabra que has traído es la palabra que este pueblo necesita en este preciso momento. Y me estaba diciendo, y yo te lo digo para testificarte, y para decirte que anímate, hable la palabra de Dios, predica la palabra de Dios, tal y como Dios te lo ha dicho, porque hay a veces que tú puedes ver como si la gente no dice amén, la gente no está animado, no significa que nada ha pasado. El pastor me dijo, yo te lo digo, como pastor principal de esta iglesia, la palabra que has traído, esta palabra ha llegado a tiempo. Y me decía, y yo te testifico desde mí, te testifico que muchos, esta palabra va a cambiar, y ha cambiado a muchos. Y esto de verdad me animó, me fortaleció, y regresé en casa alabando al Señor, pidiendo perdón a Dios, y me dije, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, ayúdame a hacer sin cuestionar lo que tú me dices que sea, lo que diga, haga. Hombre de Dios, hijo de Dios, que el Señor te da
te da mensaje. Tal vez puede parecer un mensaje duro. Tienes que decir a la gente estas palabras duras, sabiendo que no, esta gente no me van a, no seré bienvenida al predicar este evangelio. No, la gente no reaccionan, pero predique la palabra. Aleluya. Tal vez te dices, vas a encontrar gente que te van a decir, no, ¿por qué me has hablado este tono? Pero si es el tono que Dios te ha dicho que des el mensaje, usa el tono. No ponga chocolate cuando no tienes que poner chocolate. No añadas, no quites. De como Dios te lo ha dado, sin añadir ni sin quitar nada. Aleluya. Predique la palabra. Y para con el otro bloque, como lo estaba diciendo, del oyente, quienes oyen la palabra de Dios. ¿Qué haces con esta palabra? Es muy importante tu actitud, es muy importante esta palabra que recibes, que se te predican. ¿Qué haces con esta palabra? Estoy hablando no solo a gente que ya conocen la palabra, sino también los que no conocen. Quiero decir a alguien que todavía no conoce esta palabra y es la primera vez que escucha la palabra, es la primera vez que alguien que te viene a predicar. No te bases en tus juicios, no te bases en juicios, en juzgar la apariencia, en juzgar las iglesias, en juzgar. No, cuando yo lo suelo decir a la gente, siempre que la palabra de Dios viene hacia ti, viene por ti, tómalo como oportunidad, tómalo como una oportunidad, porque no conoces de aquí a unos minutos, de aquí a unas horas, de aquí a un año. No conoces el mañana. Siempre que recibes la palabra de Dios, no entres en juicio. ¿Por qué me has hablado así? ¿Por qué me dices esto? ¿Por qué? ¿Acaso es que tú no entiendes mi situación? ¿Es que tú no conoces mi realidad? ¿Es que no? ¿Es que esta gente es que? ¿Cómo recibe la palabra de Dios? Reciba la palabra, aun cuando vamos a decir la persona que te está transmitiendo esta palabra, tú miras así y tú te dices, ¿acaso esta persona me puede predicar? ¿Acaso está? Pero si viene de parte de Dios, porque viene de Dios, reciba esta palabra, reciba la palabra de Dios sin juicios. Aleluya. Si es esta palabra que viene para traer el cambio, si es una amonestación que viene para atraer el cambio, reciba esta palabra. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Jonás 3, del verso 3 al verso 6. Dice así la palabra de Dios. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Aleluya. Hay algo también que me gustaría subrayar aquí. La palabra de Dios dice en el 4 que predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Mi hermano, cuando Dios te da el mensaje y dice:
amonesta, no calles, no te calles, tienes que hablar, amonéstale así, por favor. Es muy importante, no mires qué dirán. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que de aquí a 40 días Nínive estaba para ser destruido. Pero Dios le ha enviado a pregonar, a exponer el pecado de Nínive, a hablar. Pero sí, por miedo a qué dirán, Jonás hubiera llegado a Nínive y empezara no, Nínive, de verdad, tome tiempo para arrepentirte, el Señor te entiende, y siendo que Dios ya ha visto, Dios ya ha decidido, el mal ya está por llegar. Oh, mis hermanos, que somos fáciles, somos por miedo, porque dirán, nosotros hemos hecho a muchos perecer en el pecado. Muchos han quedado diciendo, ¿por qué no? Si supiera, ¿por qué no le hubiera predicado esto antes? Si hubiera dicho esto a tal cosa, si hubiera dicho tal cosa antes, si esto no hubiera sucedido. Predica a tiempo. Si el Señor te dice, di así, si te dice, di en tal momento, me acuerdo, vuelvo a retomar un otro testimonio. El Señor era en mi familia. El Señor me visitó una noche, me dijo, llama a tal persona de la familia, ora por él y hazle oración para que acepte a Cristo, porque al día siguiente, un día después va a morir. ¿Qué significa? Porque si terminas de orar por esta persona, solo va a vivir un día. Después de que él acepte al Señor, al día siguiente no vivirá. Pero imagina, nosotros que a veces recibimos mensajes y demoramos. No lo voy a hacer. Pienso que no. Pienso que el otro. No tengo tiempo. Mi hermano, si Jonás no hubiera predicado a tiempo, ¿qué hubiera pasado con Nínive? Tú que guardas, Dios te dice, diga, amonesta, hable, actúe de esta manera, pero empieza de dar rodeos, empieza de cuestionar, mi hermano, si tú no actúas a tiempo, si te quedas con boca cerrada por causa de miedo, por causa de qué sé yo, puedes hacer a Nínive, tu Nínive perecer. Y la verdad que la sangre de Nínive caerá sobre ti, porque Dios te ha elegido, que tú eres el que a través de ti, Nínive tiene que ser salvo, a través de ti, tu familia tiene que ser salvo, a través de ti, otros van a abandonar los malos caminos a través de ti. Tú eres el que tiene que venir. Tú eres el Jonás que tiene que predicar a Nínive. Tú eres el que Nínive necesita para cambiar, porque para esto Dios te ha enviado. La palabra de Dios, como lo estaba diciendo, oh oyente, ¿qué haces al escuchar, a recibir la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Y dijo, y llegó la noticia hasta el rey. Y el rey también se asomó. Aleluya. Muchos que, hermanos, muchos que esperamos que no. Si tal cambia antes, hacia ahí yo también voy a cambiar. A muchos, ¿acaso yo sí voy a cambiar tal cosa? ¿Acaso yo voy a hacer tal cosa?
Tú esperas que sea el rey quien cambie. No, tú eres los habitantes de Nínive. Tú eres en el Nínive. Tú eres el que tiene que cambiar el momento que viene la palabra de Dios a ti. Recíbalo como es a mí que Dios está hablando. A mí que Dios está hablando. Dios quiere que cambie. Dios quiere que me transforme. Dios quiere que abandone el pecado, los malos caminos. En vez de esperar que fulano cambie primero. Si el fulano da el primer paso, ahí yo también. Nosotros que decimos hoy en día, no, que si el gobierno sí tiene que hacer primero, que si tal sí tiene que cambiar. No sabemos que tú como ciudadano, tus actos pueden impactar al gobierno, porque tú eres de este mundo, de esta nación, de esta sociedad. Tus actos pueden cambiar familia, tus actos, tus decisiones, tus obras son estas o son las que pueden influenciar, afectar para el cambio para con otro, para la sociedad. No esperes que hasta que hasta que mi padre cambie, hasta que hay otros, quiero ahora dirigirme. Vas a encontrar relaciones, gente que viven en la inmoralidad. Y viene la palabra de Dios a ti, al novio, a la novia. No abandone esta manera de vivir, porque el Señor no está contento. Y tú esperas que no, si mi novio decide, ahí yo también voy a hacer, pero en tanto que no, si mi madre, si mi padre, no, tú que has oído, tú que has recibido esta palabra, es para ti de dar el paso. No tienes que esperar que otros lo hagan primero. Tú sí tienes que comenzar con el cambio. Tú sí eres el Nínive, tú sí eres Nínive, tú sí representas a Nínive. Y a través de ti, el rey también puede cambiar, cambiará. A través de ti, otros cambiarán. A través de ti, muchos podrán arrepentirse. Tú eres el Nínive, no esperes a otros. Si tú recibes la palabra de Dios, si la palabra te ha encontrado a ti, es a ti esta palabra. Cambia, recibe esta palabra, acéptala y decida ser diferente. Que otros digan que no cambien, pero tú diga, a causa de esta palabra que he recibido yo voy a cambiar. No importa que otros no crean, no importa que otros no digan, no importa que no sé quién haga, tú cambie. Que toda tu familia no crean, no significa que tú también tienes que estar en el paquete. Que todos no crean en Dios, tú tienes que ser diferente, porque a través de ti otros van a cambiar. No esperes que el rey de Nínive cambie antes, que el rey escuche a través de ti, que escuche que wow, no, tal persona, no, en esta casa, desde que tal aceptó al Señor, desde que tal escuchó tal palabra, su vida no ha vuelto a ser igual. Que la gente vea en este cambio, que la gente perciba en este cambio, y que también a través de ti les tengan este ánimo de cambiar y de ser diferentes. Que el Señor les bendiga. El Señor te bendiga, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Oh predicador, anímate a pesar de las aflicciones, a pesar de los desafíos, pero predique la palabra. Y tú que me escuchas, sepa que tú eres el Nínive. Oh predicador, a través de ti Nínive va a cambiar. Dios te ha elegido a ti, que serás esta persona que va a hacer a Nínive cambiar. Tú sí vas a ser esta persona que va a traer cambio en Nínive. Y sí, Dios te recompensará. Si Jonás no hubiera llevado esta palabra a Nínive, como si la historia nos habla de otra persona, de Jonás,
de otra. Si la historia nos describen otra cosa de Jonás, nos dirán, fue una persona, un profeta que Dios levantó, pero él no obedeció a Dios. Y finalmente, cuando no obedeces a Dios, las consecuencias vienen. Pero a pesar de todo, se dispuso. Y esto es lo que también quiero animarte. Dios, tu nombre será escrito. Tú, esta ciudad tan grande, esta ciudad tan inmensa, cuán grande, cuán gracia es Dios te hace de enviarte a ti, de predicar a estos. ¿Qué misión tan grande Dios te ha llamado? Y el Dios que te ha llamado a estas grandes misiones también hará tu nombre grande. Cuando hablarán del cambio de tu familia, comenzarán contigo. Dios te llamó, Dios envió a tal. Cuando hablarán de tal situación en la sociedad, hablarán de ti, porque tú fuiste este instrumento que Dios usó. Y sé tú, oyente, que recibes este mensaje. Cuando vas a decidir, sin importar quiénes hacen, y tú decides ser diferente, también tu nombre se quedará ahí en la historia de esta ciudad. Como hablamos, como escuchamos, los hombres de Nínive decidieron, y el rey también, a través de las decisiones que vas a tomar, a través de este cambio que vas a permitir en tu vida, Dios también te recompensará. Que el Señor me los bendiga.